Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a su canal de cómo aprender fácil. Recuerden que nada en la biología tiene sentido si no es bajo la luz de la evolución. Esto dicho por Dobzhansky. Hoy vamos a hablar de cuáles son esas evidencias para poder asegurarnos de que la evolución existe. Vamos a empezar con la primera evidencia de la evolución, que son los fósiles. Hablamos de los restos de especies ancestrales. Algunos ejemplos de fósiles son huesos, dientes, conchas, huellas, huevos en un nido. También tenemos los coprolitos, impresiones de la piel, restos de animales y vegetales, así como los estromatolitos, que son colonias de bacterias conservadas, y las inclusiones como el mosquito en el ámbar de la película de Jurassic Park. Dentro de la pequeña proporción de organismos que han llegado a preservarse como fósiles y que se ha logrado reconstruir con detalle su evolución a través del tiempo, tenemos la historia del cabello, que inicia hace 55 millones de años, y así podemos ver cómo ocurrieron los cambios a lo largo de este periodo. La siguiente evidencia de la evolución es la anatomía comparada. La anatomía comparada, que es la comparación del cuerpo de los organismos de diferentes especies, nos permite revelar semejanzas que solo se explican mediante ancestros compartidos y diferencias que solo podrían resaltar de cambios evolutivos en la descendencia de un ancestro en común. De esta forma, el estudio de la anatomía comparada aporta una fuerte evidencia de que diferentes especies están vinculadas mediante una herencia evolutiva en común. Por ejemplo, las homologías se presentan cuando dos o más estructuras en diferentes especies poseen una función diferente, pero tienen un origen en común y evolucionaron de un ancestro en común. Por ejemplo, las extremidades anteriores de un murciélago, un delfín, una foca, un perro, una oveja, un humano y una musaraña poseen los mismos huesos en las extremidades superiores, como el húmero, el cúbito, el radio y las falanges, pero de acuerdo a la actividad que realizan, como volar, nadar, andar o tomar algún objeto, puede que éstas sean levemente modificadas de acuerdo a la función que ésta realice. La analogía, por otro lado, se presenta cuando dos o más estructuras en diferentes especies poseen una función similar, pero no tienen un origen en común, evolucionaron de manera independiente. Un ejemplo es la extremidad anterior del grillo topo y del topo europeo, que tienen una función excavadora. Sin embargo, aunque ambos son parte del reino animal, el grillo topo pertenece a los artrópodos, los cuales no presentan un esqueleto como los cordados, grupo al que pertenece el topo, que es un mamífero. Otro caso son las alas, que están presentes en los artrópodos, como las mariposas, y las alas, que están presentes en las águilas. Tienen la misma función, pero provienen de dos ancestros diferentes, las mariposas, que son parte de los artrópodos, y las águilas, que pertenecen a las aves. Otra sección que hay que estudiar en la anatomía comparada son las estructuras vestigiales, los cuales son órganos o partes de órganos que ya no son funcionales, pero que tuvieron una función vital en los ancestros de las especies. Por lo general, son mucho más pequeñas o han sufrido modificaciones que los hace hoy en día inútiles. Por ejemplo, el espolón que se encuentra en los perros domésticos lo heredaron de sus ancestros los lobos, los cuales lo utilizaban para poder atrapar a sus presas. Sin embargo, hoy en día es inútil en los perros. Las estructuras vestigiales nos muestran los remanentes de los ancestros de las especies. Es por eso que se consideran pruebas de la evolución. Algunos peces y salamandras que viven en cuevas han perdido los ojos debido a que estos son innecesarios en un ambiente donde la luz no penetra. Sin embargo, aún conservan los huecos oculares, como la salamandra ciega y el tetraciego. En los seres humanos, una estructura vestigial es la plica semilunaris, que es el remanente de la membrana nictitante del ojo, también conocido como tercer párpado, presentes en otros vertebrados como peces, anfibios, reptiles, aves y algunos mamíferos. Esta membrana servía para humectar el ojo y evitar cerrar el párpado para no dejar de ver a la presa o al depredador, ya que eran segundos vitales para poder sobrevivir. Otros ejemplos son los molares, que poseen los vampiros, que se alimentan de sangre y por lo tanto no mastican sus alimentos.
Otros ejemplos son los huesos pélvicos de las ballenas y ciertas serpientes que son heredados de sus ancestros cuadrúpedos. Otra evidencia de la evolución la podemos encontrar como embriología o desarrollo embrionario. Sucede que el embriólogo Carl von Baer observó que los vertebrados muestran un gran parecido entre ellos. En las primeras etapas de desarrollo, peces, tortugas, pollos, ratones y seres humanos tienen cola y hendiduras branquiales, pero solo los peces conservan las branquias como adultos y solo peces, tortugas y ratones conservan colas apreciables. Pero ¿por qué vertebrados que son tan diferentes presentan etapas de desarrollo similares? La única explicación convincente es que los vertebrados ancestrales poseían genes que dirigían el desarrollo de branquias y cola. En los peces, estos genes permanecían activos durante el desarrollo, lo que resulta en adultos con branquias y cola totalmente desarrollados. En los seres humanos y en los pollos, estos genes solo están activos durante las etapas iniciales del desarrollo y las estructuras se pierden o son poco notorias en los adultos. Otra evidencia evolutiva es la biogeografía, la cual es la ciencia que estudia la distribución geográfica de animales y plantas, así como el lugar donde se originan, cómo es que llegaron a ocupar la distribución actual y cuándo lo hicieron. Las especies se originan una vez, que es lo que se conoce como centro de origen, y seguido, a partir de ahí, empiezan a dispersarse hasta que por alguna causa física, ambiental o biológica no pueden hacerlo más. Como bien se sabe, los continentes se mueven y a esto se le llama deriva continental. Este hecho ha sido una gran fuerza de evolución de muchas especies. Hace muchos años los continentes estaban unidos en un solo continente llamado Pangea. Cuando los continentes comenzaron a separarse, muchas de las especies que antes convivían y que estaban emparentadas quedaron aisladas y sometidas a diferentes condiciones ambientales y necesidades, por lo que comenzaron a evolucionar de forma independiente. De esta manera, podemos comprender por qué especies de América del Sur y África se encuentran emparentadas, pues en algún momento vivieron juntas y posiblemente tuvieron el mismo origen. En las Islas Galápagos habitan 12 especies de pinzones. Las diferencias entre las especies se encuentran en el tamaño y la forma de sus picos. Estos están adaptados a las fuentes de alimentos que están disponibles. Los picos son herramientas principales de los pinzones, pues con ellas pueden manejar y manipular su alimento o diferentes objetos. En la isla de Santa Cruz encontramos 4 variedades de pinzones que pueden ser principalmente granívoros, insectívoros o ambos, pero se vuelven especialistas a un tipo de alimento. Si pensamos en el ancestro que dio origen a los osos actuales, él pudo estar en una región geográfica y tuvo que desplazarse para poder encontrar alimento o sobrevivir, dando origen al oso negro, el oso polar, el oso grizzly, el oso de anteojos y el oso panda. Una última evidencia de la evolución y de las más actuales, que es la biología molecular, que se encarga del estudio de las moléculas como el ADN y proteínas, entre otras, es posible, con esta evidencia, determinar rápidamente la secuencia de nucleótidos en una molécula de ADN y compararlo con el ADN de diferentes organismos. Por ejemplo, considera el gen que codifica la proteína de citocromo, que se encuentra presente en todas las plantas y animales y otros organismos unicelulares, que en ellos desempeñan una función similar. ¿Cómo podemos comparar esta evidencia con un ejemplo en nuestra vida cotidiana? Tenemos las pruebas de paternidad. Para poderlo realizar, necesitamos de extraer el ADN del hijo y compararlo con el ADN del supuesto padre, buscando similitudes. Si ahora comparamos el ADN de otros organismos, como el chimpancé, ratón, gallina, rana, estrella de mar, entre otros, con el ADN del ser humano, compartirán genes, ya que vienen del mismo ancestro, que le llamamos Luca. Por medio de esta evidencia, sabemos que el humano y el chimpancé comparten entre 98 y 99% de los genes en su ADN, demostrando que tenemos el mismo ancestro en común. Recuerden que la evolución se observa a nivel poblacional y durante varias generaciones, y dependiendo del periodo de gestación del organismo. Por ejemplo,
En el caso de las bacterias, podemos observar los cambios debido a su periodo de reproducción corto, a diferencia de algunos mamíferos que su periodo de gestación es más largo, y no lo podríamos observar. Con lo que acaban de aprender, ustedes estarían en contra o a favor de la evolución. Nos vemos en el siguiente video y recuerden, nunca dejen de cambiar. Hasta la próxima.